Bueno, mi gente, nuestro próximo invitado es uno de los artistas más grandes de la música urbana. Discúlpenme, empezó como uno de los artistas más grandes de la República Dominicana y brincó de eso a ser a uno de los artistas más importantes de la música urbana, mi gente. Recibamos con un fuerte aplauso al Alfa. Óyeme, esto es leyenda. Esto es leyenda porque muy pocas personas se pueden sentar en esa silla y decir que empezaron cantando un concepto en su país y brincaron de cantar ese concepto de su país a ser uno de los artistas más grandes de la música urbana. Eso nunca se había visto. No, y de donde vengo, de mi República Dominicana. O sea, yo he tenido una trayectoria bastante larga y he pasado por mucho camino, oscuro, claro, con mucha luz, vuelven lo oscuro, para poder llevar mi cultura, no mi carrera, el Alfa, no. Para yo poder llevar mi cultura, lo que yo soy en realidad, lo que es mi música del dembow, mi esencia como dominicano, me ha costado mucho trabajo. Vamos a hablar de eso mismo. Yo quiero que tú me hables de los inicios tuyos. O sea, yo sé que obviamente te has sentado en muchas entrevistas y es la misma pregunta, ¿cómo fue que empezaste? Pero yo quiero saber un poquito más personal. Yo quiero saber de tu papá, de tu mamá. Yo quiero saber de dónde saliste. O sea, si vienes de clase baja, si vienes del joseo fuerte, ¿sí me entiendes? Yo quiero que tú me hables un poquito de la casa de Emanuel. Sí, Emanuel. Bueno, Emanuel, yo soy el primer nieto de parte de padre y de madre. Fui el primer nieto, mi papá y mi mamá me tuvieron jovencito. Solamente me tuvieron a mí en la relación. Emanuel, yo te podría decir que yo tuve una niñez bastante hermosa porque recibí mucho cariño, pero en cuanto a lo económico, mi familia no... Era un poco bajo de clase media. No era que no éramos ricos, pero a las 12 estaba la comida ahí. Amén. Estaba la cenita, llegaba la noche, la cena estaba ahí. Luego llegó un momento en el que cumplí ya entre los 15 y 16 que me volví ya más maduro, ya quería hacer lo que me daba la gana. Ya no quería llegar a la casa de que a las 10 de la noche, que tiene que estar a las 10 de la noche. O sea, fue tu momento de rebeldía. Sí, y empecé bien temprano, salí a la calle, ya a los 14 años ya yo andaba así, me escapaba y hacía muchísimas cosas. Pero en cuanto a mi crianza, mi mamá fue una persona que te podría decir que parte de la disciplina y la madurez de yo hacer las cosas, de no hacer cosas mal hechas, porque un joven con dinero y con su cabeza en desorden pasan cosas horribles. Claro. O sea, mi mamá me dio pela que eso... No te lo puedo ni imaginar, muchísima pela, mucho. No, a mí también me dieron mis pelitas. Mi mamá me llevó ahí. Una vez yo me robé una china de un colmado. Ok. Yo me robé una china de un colmado. Y o sea, la cogí sin permiso, pero iban todos los niños y la cogí. Para los países que no sepan, China en Puerto Rico y en la República Dominicana es naranja. Una naranja. Una naranja. Una naranja. Que no vayan a creer que se robó una china del supermercado. Sí. Que hoy en día no está más robarse. Mira, yo me robé una china y a la pela que a mí me dieron, pero ella fue y preguntó, ¿esa china dónde tú la cogiste? Y yo le dije, no, la china es del colmado, ¿por él te la dio? Ya ahí mi mamá, yo un niño. Ellos sí, uno no la coge. No, venga, vamos a preguntar. La china esa, ¿usted se la dio o él la cogió? No, ellos vienen y la cogen. Ay, ¿usted se la dio o él la cogió? No, él la cogió. Bien, ven. Aguántate mano eso. No, mano que más, en la estufa la vaina prendía ahí. Mi mamá me metía la mano, dime. Sí. O sea, y yo le doy la gracia a eso que mi mamá hizo, porque ya cuando tenía 16 me juntaba con unos jovencitos que andaban... No, yo sé que la crianza de nosotros, de los latinos, es un poco más, y de los que venimos de abajo del barrio. Primera vez que yo digo cosas como esta. No, yo sé, no, tranquilo, papi, es que este show es para eso. Tú sabes que mi novia es blanca americana. Sí. Y yo veo de la manera que se crió ella y yo lo comparo con la crianza de nosotros. Yo le cuento cómo eran los castigos míos.
y para ella eso Okay. es un maltrato, ¿sí me entiendes? Y es una cultura totalmente diferente. Nosotros es un poquito más pesado, pero gracias a eso No me doblé. caminamos derechito y dejamos de cometer muchos problemas. O sea que con lo que tú me estás diciendo, tú no eras un chamaco loco. O sea, tú no hiciste... yo sé que todos hacemos travesura, pero tú tuviste en candela en la calle, tuviste problemas de vicio. Esa es mi niñez. Esa es mi niñez. O sea, mi bloque era por entrada, la 68, la 62, la calle primera, la calle segunda. Del bloque mío yo era el más necio, el líder. Yo no podía entrar a ninguna casa, que era para afuera. Yo entrando rompía una repisa o se caía una mesa porque yo entraba corriendo por la casa ajena, que eso O sea, que tú eres un loco, o sea, un chamaquito. de mi callejón, yo era el número uno a nivel de moletar, necio, era el más carpetoso. Pero ¿dónde fue que tú te enamoraste de la música? O sea, ¿cuál fue tu primer encuentro con la música? Yo siempre he cantado, siempre desde niño. Mi mamá me escribió mi primera canción, yo tenía como 9 años. 9 años yo la ponía, tú vas a decir esto porque había un grupo de rap en mi sector, no había grabado nunca. O sea, la niñez del Alfa fue una cosa, pero a partir de los 16 años, o sea, yo empecé a vivir cosas que ya no eran de niño. Yo me juntaba, yo tenía 15 y 16 años, pero yo andaba con gente, era de 20, de 19. O sea, yo estaba con gente, por ejemplo, yo siempre nada más tenía un solo par de tenis. Pero yo ya a los 16, 17 años yo andaba en la calle, habían amiguitos míos que al otro día tenían los últimos Jordan en los pies. Que me decían, ¿qué es lo que, Manuelcito? Hay un inversor por la Altagracia, lo tenemos ubicado, eso está seteado. Y yo, pero ustedes le van a dar, sí, le van a dar. Y se iban y al otro día venían con los tenis nuevos. Y yo, ¿qué es lo que? Y compraron, yo te dije, te quedaste un inversor de 10 kilos. Y yo, de seguro, 8 baterías, y compran todos, sí, que derecho a vista, pague, mira, tú no fuiste. Ok. O sea, que así, o sea, que tú cuando ya creciste más grande, o sea, tú lo que me estás diciendo es niño. Por esa china que mi mamá me dio una pela, yo no me iba con los tigres cuando yo tenía 17 y 18 años a robarme un inversor. Ok. Porque esa pela yo pensaba, o sea, wow, en mi familia nadie, en mi familia de parte de mi papá, o sea, no hay de gente de la calle. El que es más de la calle de mi parte de mi papá es mi papá. Ok, o sea, que tu papá fue tu modelo a seguir. ¿Qué te digo? O sea, que a mi papá le gustaba la calle así como me gusta a mí. Es lo que Por eso, fue tu modelo a seguir, porque si tu papá le gustaba el titeraje y él era tu héroe cuando chamaquito, tú dijiste, este es el camino. Ah, bueno. Nunca fui curioso de lo malo, nunca he sido curioso. ¿No te llamó la atención? O sea, no, nunca. Por la crianza, mi papá una vez me jaló la atención y me dijo, cuando a mí me digan que tú jodiste con droga, yo ni sabía lo que era eso, porque tenía como 14, yo vi la primera vez que vi droga fue como a los 15 años. Cuando yo tenía 14 o 13, mi papá me dijo, porque me vio con uno que sí lo hacía, pero yo no sabía nada porque era un niño. Mi papá me dijo, cuando a mí me digan que tú jodiste con droga, olvídate de mi familia completa, bórrate el apellido. O sea, y tenía siempre ese temor y cuando fui creciendo, que ya llegó a mi mano, o sea, no sabía lo que era la droga, pero ya me dijeron que era malo. Sí, ya lo tenía. ¿Sabes? O sea, que el viejo te centró bien ahí en esa área. Sí, y agarré y siempre me mantuve alejado de eso. Cuando estaba en la calle duré un año y pico sin hablar con mi mamá. O sea, me estaba yendo mal porque, o sea, ella me dijo que ya yo tengo que hacerme un hombre, cumplí 18, o sea, ya yo estaba en la calle. Ella me dijo, tú tienes que irte tú, hacer tu vida tú. Y yo soy Alfa hoy en día por esa decisión que ella tomó, porque en el momento yo dije, ¿cómo tú me tiras para la calle? Pero en ese momento fue un momento difícil porque nunca había estado sin mi mamá. O sea, lloré mucho en la casa de un amigo, que hoy en día también está conmigo ese amigo, lloré mucho y nunca había estado en la calle así. O sea, y eso hizo... ¿Te dio miedo? ¿Te dio mucho miedo? Sí, porque siempre estuve con ella, pero por la crianza siempre que me dieron no hacía lo malo y siempre empecé a hacer mi música, era barbero. Al mismo tiempo que hacía música estaba en una barbería y picaba 100, 200 pesos, con eso comía y seguía haciendo diligencia. Ahí me encuentro con mi primera canción, La Pego, compré un carro, ropa, de todo. No hablaba con mi mamá. No hablaba con mi mamá, yo hice sin hablar con mi mamá como un año y pico. Ahí luego me empieza a ir mal porque no supe canalizar la oportunidad que Dios me dio, estaba muy joven.
Me va mal, cuando te digo que me va mal, era que después de yo haber tenido en el 2009 300,000 pesos en el banco, después llegó un momento que no tenía ni 10 pesos para comprar un jugo. Entonces ahí todo el mundo me empezó a darle espalda, así, para explicarte brevemente, todo el mundo me empezó a darle espalda, llamaba a los amigos, no aparecían, llamaba a los contactos de música, no aparecían, los artistas me dejaban en visto, se usaba algo que se llamaba BB Pin, de la BlackBerry. Sí, claro. La BlackBerry, claro, yo le escribía a los otros artistas por la BlackBerry, no me copiaban. Te voy hablando del año 2010, ese fue mi peor año. El 2010, mi peor año y el año en el que más aprendí. Eso me sirvió de ejemplo. La vida me dio la espalda total, vendí el carro, mi vida se volvió así un desastre de un momento a otro. Después de estar viviendo en una casita así que alquilé, después tuve que volver para la casa de mi abuela. Algo terrible, entonces ahí, o sea, ya empecé. Llegó un momento en el que estaba tan mal que, ¿sabes? Le pedí a Dios llorando y ahí empecé a admitir mis errores, ahí empecé desde cero. Empecé a admitir mis errores, empecé que tengo que hacer la cosa bien, dejé de hablar mentira. Dije, cuando me veían con chisme, párame eso ahí. No aceptaba chisme, no nada, empecé a trabajar de nuevo de cero. Ahí grabé una canción que se llama No Wiri Wiri. Eso era algo como que una jerga dominicana que nosotros usábamos. ¿Qué es lo que, Nicky? Vamos para la discoteca. Y tú decías, no Wiri, como que sí. Eso es no como bien dominicana, no Wiri. Y yo hice una canción que se llamaba No Wiri Wiri. Ese fue como mi resurgir nuevamente. Ahí empecé a pegar de nuevo, entonces esa canción, un ejemplo, me generaba 30,000 pesos dominicanos, que son ahora mismo como $400. Yo se los reinvertí a la siguiente canción, cosa que yo no hacía antes. Se los reinvertí a la canción, después grabé otra, ahí se los reinvertí de nuevo hasta que grabé una que se llamaba Muévete Heavy. Ahí fue que logré conseguir visa para venir para Estados Unidos. Ya ahí, de ahí para adelante la historia del Alfa fue otra, porque ya ahí yo vine, ok. Ahora no es tan solo talento, ahí es manejo. O sea, jovencito, ahí tenía. Yo me hice un hombre de verdad a los 20 años. A los 20 años yo parecía un hombre de 30. Yo te lo creo, porque cuando tú te sentaste conmigo, mayormente la mayoría de los cantantes y los colegas que ahora se sientan conmigo se destacan más en qué tú tienes, Nicky, qué has comprado, qué. Todas esas cosas materiales, pero tú siempre me preguntabas más, o sea, tú siempre estabas metido para el negocio, tú siempre me preguntabas, y esto, lo otro, y qué tú harías aquí, y este tipo me dice que quiere hacer esto, y este tipo quiere hacer lo otro, y yo dije, cuando yo vi, este tipo está para el joseo, este tipo está para la cosa, porque normalmente sí, a lo mejor venía y me decía, está bonito ese reloj, pero ven acá, Nicky, ¿qué tú haces con esto? ¿Y qué tú vas a hacer con lo otro? Fue lo que te pregunté, ¿cuántos son 200 millones de views? Exactamente, ya tú estabas preguntándome cositas que yo digo, oye, ¿sabes qué? Este pana va a brincar el charco. Pero ¿cómo te sientes en el estado que tú estás ahora mismo? Yo preferí optar por mi decisión que coger un consejo de alguien que no pudo llegar donde quería llegar. Uf. Pero ven acá, ¿tú te crees que estás rapeando, que me estás tirando punchline? Mira, es que tú sabes que es lo difícil, Nicky. Lo difícil no es donde yo estoy. Lo difícil es de donde yo vengo. Lo que yo soy realmente. ¿De dónde saliste? Un artista de la República Dominicana. Y me hace sentir contento porque pude, porque tú muy bien, ¿sabes? Mucha gente dijeron, él está bien, pero ese género y eso que él hace se le va a hacer difícil. Yo no creo que lo logre. Y Dios me dio la oportunidad de lograrlo. No, y que a lo mejor mucha gente te dijeron, ¿por qué tú no cantas otra vaina diferente? A mí me dijeron, tú no vas a poder cantar en Billboard. Un dembow. ¿Y cómo te sentiste cuando te trepaste en los Billboard? Lo logré, lo dije en el disco, lo dije. Nadie creía en mí y me pegué. Nadie creyó en el dembow y lo globalicé. Ha hecho un aplauso, mi gente. Tú sabes que yo quiero que los artistas de la República Dominicana a mí me encantan porque hoy en día, antes sí, existía en mí un poquito de ¿cómo te digo? De ver a otro bien, eso me hacía sentir a mí como un poquito celoso. Pero normal, es el lado de uno competitivo. No, eso era ignorante en ese momento. En este momento yo me siento contento. Que Bad ahora vi que compró un Bugatti. Yo me siento contento porque fue un muchacho que yo lo vi iniciar su carrera y hoy en día Bad Bunny es el número 1 a nivel
el artista latino más grande que tenemos nosotros, yo me siento contento porque lo tuve conmigo. ¿Entiendes? Eso me hace sentir a mí feliz. Claro. Antes no me sentía así, decía, esto, lo otro, y esa mala vibra le doy gracias a Dios que hoy en día no la tengo. O sea, yo me siento contento. A mí me gustaría que haya otro artista dominicano aquí conmigo. Claro. A mí me daría orgullo de sentarte en los Grammy. De que haya otro y que ese otro que venga, nosotros vengamos y nos hagamos así, un abrazo. Y rompan los dos. Y rompamos. Que se sientan cada uno en los Grammy a recibir premios, a ser nominados. ¿Me entiendes? Pero de la manera que yo veo que operan y que se manejan, es difícil subir aquí. O sea, a esta liga donde están los artistas grandes. Yo no. Porque tal vez yo pueda jugar hoy un cuarto, pero mañana estoy en la banca. Yo no me hago sentir, para mí yo soy un artista, yo puedo estar lo más grande que yo esté y yo siempre voy a ser banco en mi mente. ¿Por qué? Siempre pienso que soy banco, para yo siempre mantenerme como quinteto abridor. Con el hambre. Sí, yo no me creo, yo no me vivo esa película, porque ahora mismo con lo que yo tengo hoy me lo hubieran dado hace 3 años atrás o 4 años atrás y yo no le grabo un dembow yo no grabo más nunca. Nada. No, hoy en día yo entiendo que yo tengo que velar por el futuro de mis hijos. Yo entiendo que tengo que darle una educación, que para mí eso el futuro lo es todo. Para mí la riqueza es la educación que yo le pueda dar a ellos. De que yo lo inscriba en colegio, que yo sepa que ellos vayan a aprender de verdad, que cuando ya llegue a su pit la educación, o sea, entonces ahí cogerlo yo y darle lo que es la educación de la vida, o sea, la enseñanza de la vida. De nada vale que tú tengas un diploma y 2 títulos y 4 doctorados y cuando venga a coger una decisión, coja la decisión que no es perfecta, o sea, tiene todo de balde. Yo te estaba diciendo, fuera de cámara, llega un momento en tu carrera donde la gente, o empecemos con el proceso, cuando la gente te ve que tú estás luchando, todos te aman. Porque se sienten más identificados contigo, porque ellos están también luchando. Sí. Y ellos vienen de abajo. Cuando tú llegas al tope de tu carrera, llega el punto donde ya te ven intocable. Y cuando te ven intocable, empiezan a verte las fallas que tú siempre has tenido. Sí. Pero como está en el proceso... Escuchen eso. Eso lo debería de decir yo. Pero que ya él lo vivió, o sea, claro. Ya él la vivió toda. Y yo quiero que escuchen eso. Cuando está en el proceso... Cuando está en el proceso, ellos ignoran cualquier tipo de falla y dicen es un ser humano, es normal. Viene para arriba, lo apoyo. Cuando está en el tope, te ven intocable y empiezan a decir cosas como la de, pues ya este tipo no es el mismo tipo. Ya cambió. Ya el pana no es de nosotros, ahora es Futuquito. Y sale un chamaquito nuevo que se llama Futuquito, que está guerreando, que está luchando desde abajo. Ahora el monstruo es este. Ahora el duro es Futuquito, porque él viene del pueblo y el tipo es como nosotros. Y viene de abajo. Ya y tú ya estás rico, pero no se te olvide que Futuquito va a ser rico también. Y Futuquito va a ser intocable en algún momento porque ustedes lo están llevando allá. Sí. Y entonces, ¿qué van a decir? Que ya Futuquito no sirve, que el que sirve es Puquituqui. Porque Puquituqui tiene desde abajo. Entonces ya eso tú tienes... es lo mismo que a mí me pasa. Amén. Hay que tener eso en la mente. Hay que tener eso en la mente. Se pega cualquier artista nuevo y tiene 1 añito o 2 años pegado y lo vienen a comparar conmigo. Claro, normal. Y te digo algo, ejemplo. Yo he grabado con muchos artistas y dicen, pero ¿por qué un ejemplo el Alfa no graba? Es que yo no puedo venir a grabar, dedicarle mis 12 años de trabajo a una gente que yo no sé si cuando amanezca mañana me va a hacer un video tirándome a mí mismo. Pero ven acá, ¿tú no te acuerdas cuando yo fui a Santiago, en Gurabo, a ver a mi mamá? Que mi mamá vive en Santiago, en Gurabo. Yo fui el 24 de diciembre a verte allá donde tu mamá. Que tú fuiste a verme a casa de mi mamá. Tú me dijiste a mí, Nicky, para no mencionar el nombre, me dijiste, oye, fulano está pegado y está rompiendo. Y yo te dije a ti, papi. Le digo lo que puedo decirlo yo. Dilo, así mismo, dilo. Gordo, yo me siento feliz. Que venga tú el que quiera y yo vengo y lo recibo y le doy amor. O sea, ya Dios me dio la oportunidad de yo volver a hacer. Te dije, el bizcocho es grande. De nuevo, el bizcocho es grande, da para todos. Que vengan, hay que grabar. Yo no puedo estar pendiente a cualquier artista que se pegue por ahí. Dice, ay, que se pegó fulano. No, que se pegue. Es normal, es que, óyeme, ¿tú te imaginas que solamente hubiera una marca de tenis? Fuera aburrido, ¿viste? ¿Tú te imaginas que solamente hubiera Richard Mille? Fuera aburrido también. ¿Y qué vamos a hacer con los roles?
sea, tiene que haber... Es variedad. Eso no me quita importancia a mí. Que fulano esté trepado no me quita importancia a mí. Que vengan unos zánganos y te quieran decir, ahora fulano está duro y tú no sirves. Eso es su opinión. Porque el legado que yo hice, el legado que tú hiciste, eso no lo borra nadie, ningún envidioso, ningún resentido, ninguna persona que no está haciendo nada con su vida. Porque, óyeme, que quede claro, un millonario no te va a decir esas palabras. No. Una persona que tiene su carrera hecha no te va a decir esas palabras. Te la va a decir una persona que tiene o resentimiento o que no está haciendo nada o que simplemente hay que respetar. Tiene su opinión y él piensa que le gusta más lo otro que lo que está ahí. Cada vez que se pega un artista allá, me lo pegan a mí. Es mejor que el Alfa. ¿Y por qué? Pero tienes que ver eso. Es bueno. Es bueno, te voy a decir por qué es bueno. Porque malo es que, porque malo que ni te tengan en cuenta. Sí. Fulano es el duro. Espérate, es que no existe. No. Ellos van siempre donde ellos piensan, donde ellos saben quién es el líder. Sí. ¿Sí me entiendes? Y no te creas que estas cosas no le pasó a Daddy Yankee, no le pasó a este servidor que está aquí, no le pasó a Ozuna, no le va a pasar a Bad Bunny. ¿Qué tú te crees? ¿Que Bad Bunny va a durar toda la vida siendo el número uno? Mañana va a salir un chamaquito que se llama, como Tiki te dije, Tiki. Tiki Tiki, que viene con un flow tremendo, viene con un engagement, va a venir muy orgánico. Oye, Dios quiera Bad Bunny sea el número uno por vida. Por siempre. Dios quiera que ¿Sabes sí. por qué? Tú ves qué bueno se siente la vibra, porque cuando yo hablo contigo, yo me siento cómodo porque tú estás expresando lo que dice tu corazón, lo que siente tu corazón. Claro. Hoy en día se me hace difícil. Tú veme a veces como un artista, un ejemplo de mi país, porque es que no estamos en la misma mentalmente. O sea, yo ando hoy en día con la disciplina terrible. Oye, mi que quede claro una cosa, Alfa, y perdona que te interrumpa, porque es que yo tengo tantas cosas para decir y no me gusta que se me vayan las cosas de la mente. Sí. Mañana va a salir un dembowcero que se va a convertir en uno de los artistas, porque es que por ley de vida, que va a hacer cosas que tú no hiciste. Sí, es que ya va a existir el camino. Pero te hago una pregunta, ¿él es mejor que tú por eso? No, ni él mejor que yo. No, ¿por qué? Tú abriste la puerta para que existiera ese tipo. Y después va a venir un tipo que va a ser más duro que ese tipo y va a hacer más cosas todavía. En Puerto Rico pasa eso. Vienen artistas, un ejemplo, que son un ejemplo más grande que una leyenda y es un artista nuevo de ahora, pero tú le preguntas al artista nuevo de ahora, tú le dices, ¿qué tú piensas de fulano? Y te dice, mucho respeto, una leyenda, por artistas como ese que hoy en día están pasando ese tipo de cosas conmigo. Tú le preguntas a un artista, un ejemplo de mi país, fulano de tal, yo soy la vaina. Te voy a dar el mejor ejemplo, Y lidiar con eso día tras día me hace sentir a mí ya es algo que ya yo estoy acostumbrado a lidiar y tratar, porque te digo algo, no tan solo eso, Nicky, es tratar de educarlo en el momento que tengo el placer de poderlo tener el día ahí y decirle, oye, si tú quieres subir para la Grande Liga, donde está Nicky Jam, donde está Yankee, ¿tú crees que Yankee no duró mucho tiempo viendo lo que yo hago? Para ver si lo que yo hago es de corazón, para ver si yo me merezco de verdad grabar con él. Claro. Porque grabar con Daddy Yankee, para grabar con Daddy Yankee es un sueño, ¿entiendes? Para mí. Entonces le digo, no. Para todos. Exacto. Yo tengo que ver qué manejo tiene él y cómo está su corazón, su vibra por dentro. Mira, en Puerto Rico, los artistas de Puerto Rico, a mí me dan un respeto y por arriba del respeto lo que más me gusta es el cariño. Ustedes, yo me juntaba yo en República Dominicana, lo mío era que lo que. Cuando yo me empiezo a juntar con artistas boricua, por ejemplo contigo, que tú me dices, baby, ¿cómo tú estás, baby? Todo bien, tranquilo, Dios te bendiga, un abracito. Y bien, me junto con Farru, mira, baby, ¿cómo tú estás, baby? Mira, mi amor, me junto con Noriel, mi amor, ¿cómo tú estás, Brian? Entonces, eso se me pega. Sí, pero tú transmites eso también. Sí, porque lo hice, o sea, fue algo que yo... Porque no, te voy a decir una cosa, donde tú no tuvieras la personalidad que tú tienes, yo por más humilde que sea, no me dan ganas de darte ese abrazo. Tú inspiras a eso, ¿sí me entiendes? O sea, tú eres una persona bacana. Sí, pero mira que te digo, entre ustedes yo me siento, o sea, nos sentimos a nivel, todos fluyen conmigo, me quieren muchísimo. Si tú vienes y saludas, un ejemplo, un colega, un ejemplo, o alguien de allá de República Dominicana, como tú no eres de allá, dicen, coño, qué bien, qué humilde. O sea, si yo le digo, baby, mira, ¿qué es lo que, cómo tú estás? O sea, dicen que yo estoy copiando.
Pero no, yo estoy copiando las cosas buenas. Yo estoy copiando lo que veo bien en otra persona. Ahora, de los artistas que yo veo algo mal, yo no lo cojo. La primera vez que yo fui a la República Dominicana, yo fui en el 1997. 6 años tenía. Tú tenías 6 años, imagínate. Y yo para ese tiempo yo usaba cocaína. Sí. Y yo me acuerdo que yo tenía que hacer un show, fue de mi primer show. Y yo fui al baño y le digo al tipo, papi, yo me voy para el baño que voy a orar, porque a mí me gusta orar antes de cantar. Y yo me voy para el baño y el tipo ve que estoy tardando y ya llamaron mi nombre. Y el dominicano de alguna manera abrió la puerta y me cogió en la jugada y me dice, oye, Nicky, eso aquí no le dicen orar, le dicen oler, y por esa oración aquí meten preso, ¿viste? Orar, oler. Tú te moriste de la risa, tú. Papi, yo te digo, este tipo hasta para regañarme lo hace con humor, ¿oíste? Eso es lo que yo veo del dominicano. Nosotros somos muy funny. Todo es con un vacilón, brother. Yo llegué ayer al estudio y desde que yo llegué al estudio tú te tiraste para atrás a escucharme hablar. No, papi, yo no me paraba. Muerto de la risa. Yo no me paraba de reír, brother. Yo digo que ese es un lado que yo creo que la gente de la República sí sabe que tú eres un charlatán, ¿verdad? Que te gusta el vacilón. Sí. Y personal. Pero tú crees que ellos saben cómo tú eres o ellos solamente por la música. Ellos saben que te gusta el vacilón y todo eso. Yo soy un charlatán. República Dominicana lo sabe. Ellos saben. A veces que ellos se quillan y dicen, diablo, tan charlatán que eres este tigre. Y hoy en día di que es serio. Eso es lo que le da más risa. O sea, que ellos saben, ellos saben. Sí, pero nosotros nos curamos con ustedes en la manera en que hablamos. Por ejemplo, yo estoy en el estudio con todos los muchachos míos y llega un ejemplo, Brian, dice, ay, no es ahí, dice, ay, bendito, lo moviste. Cuando dice eso, nosotros nos morimos. Bendito, chico, ¿qué pasa, ay, brother? Bendito, lo moviste. No lo moviste, brother, diablo. A mí me están diciendo muerte. Sí. O sea, que como lo que lo da risa a ustedes, igualmente la cultura de ustedes cuando llegan allá, o sea, es algo como que divertido. Yo digo que en esa área... Con lo mío, yo me río con lo tuyo. Yo digo que en esa área el boricua y el dominicano son muy diferentes. Yo siento que yo creo que porque como la República Dominicana son tan trabajadores y vienen desde, no estoy diciendo que Puerto Rico no, pero no podemos comparar una república con Puerto Rico, que es un estado líder asociado. Sí. La gente de la República Dominicana ya están acostumbrados a improvisar en cualquier situación. Crea. Y entonces yo digo que un boricua cuando se encuentra con una situación que pasa algo, el boricua es rápido, se tira a arrocharse, como que chico, mano, bro. Y el dominicano es como, tranquilo, papi. Tranquilo, papi, que nosotros cogemos y hacemos. No hay lucha, que está. Tranquilo, que yo llamo ahorita, brego eso. Yo tengo el contacto, estoy esperando el carro allá en la aduana. Cuando llegue eso, nosotros lo resolvemos. Ya, esa es la mentalidad del dominicano. El dominicano siempre es bueno para improvisar, ¿sí me entiendes? Sí. Es bueno para improvisar. Como que las cosas que a lo mejor nos frustrarían a nosotros allá en Puerto Rico. No, nosotros lo cogemos a chelcha. Lo cogen a chiste. Mira, Exactamente. yo creo que cuando pase lo que pasó con el Alfa, con 2 o 3 artistas de la República Dominicana, los países y los géneros van a ser así. Mi vínculo contigo fue la canción de ¿Cómo yo me muevo? No lo mueve nadie. Y yo empecé a hacer yo hice ese baile porque me encantó la canción. Yo le voy a decir algo a la gente que tú me dijiste en el 2016, creo que fue que grabamos, y tú no te recuerdas. Tú me dijiste a mí, ¿tú sabes qué me dijo a mí que yo tengo que grabar contigo? Que yo vi que tú le estabas construyendo una casa a tu mamá y tú cogiste una pala y empezaste a tirar arena para arriba con lo que estaban trabajando. Cuando yo vi eso, que tú te grabaste haciendo eso, yo dije, pues si yo quiero grabar con alguien que sea buena persona, es con él. O sea, en el momento que estaba pegado el fronteo, la película. Yo digo que el artista que pegó lo de Humilde fuiste tú. Y orgánicamente, porque fue algo que me dio el país de... Lo de Humilde se volvió una moda por ti, porque no era una moda ser humilde. No, la moda de la música urbana no era ser humilde. Estoy 100%... Bueno, ¿tú te acuerdas cuando nos encontramos en la película de Vin Diesel? Que ahí fue cuando te conocí en persona. Tú tenías una cadena del tamaño de este counter. Y yo tenía un hilito de pescar. Y los mismos comentarios decían... Sí,
Pero ven acá, Nicky Jam mundial. tiene un hilo de pescar. No sabían que esa cadena, los diamantes cada uno era de medio quilate y medio, valían tres casas, humildemente hablando. La funda de King Kong. Sí, porque Nicky tiene una cadenita chiquitica y yo ando con una cubana. Pero la 4K, cubana. cuando ven los comentarios, mira el Alfa, con un cadenón y todavía no es mundial, y Nicky Jam que es mundial, con una cadenita finita. Una cadenita finita, señores, esos diamantes. Cambien el tema. Primero que nada, ¿cuál es tu plan ahora? ¿Tú vienes con un álbum nuevo? ¿Vienes con un sencillo nuevo? Vengo a nivel de sencillo. Tengo mis últimos 5 sencillos, los 5 sencillos que van a salir ahora. 5 sencillos. Sí, ya están todos terminados. Yo acabo de tirar mi álbum hace... Pero, muchachos, ¿es la mitad de un álbum? Sí, yo acabo de tirar mi álbum hace 5 meses. Cogí la posición número 6 en Billboard, como están las cosas hoy en día. Normal, pero no estamos fronteando. No, cogí el número 6 en Billboard. No, frontear es coger el 1 o el 2. No, pero estar ahí, pero para estar top 10, óyeme, Sí, eso es fronteo. Eso es Estamos fronteo. número 6, todavía estamos en el top de 50 álbumes. Hace 4 meses, ahora voy a trabajar a nivel de sencillo. Tengo muchos sencillos importantes. Ven aquí, la actuación, ¿no te interesa actuar? Yo estoy actuando ahora mismo. Viví una película. Chico, no, pero te estoy hablando en película y vaina, o sea... No, que yo estoy actuando desde que nací. Mi vida entera es una película. Ok, pero en Hollywood, no vas a hacer película en Hollywood. Sí, yo... ¿Y te gustaría? O sea, ¿crees que puedes actuar o...? Mira, sí, yo he actuado en películas. O sea, yo actué en una película en la República Dominicana que se ganó el galardón más grande de la República Dominicana. ¿Y te fue bien? Sí, tuve una participación importante. O sea, eres bueno para aprenderte un libreto. Sí, ¿sabes que ¿sabes que los libretos están escritos, los libretos? Yo hago con los libretos lo mismo que hice con mi carrera. Yo hago lo que me da la gana. Si me dan el libreto y tú me dices, yo aprendo, ok, ¿qué es lo que tus deseos son? Que yo lleve la copa aquí. Bueno, ok, yo la voy a llevar y voy a hacer que tú entiendas todo eso. De la manera que el Alfa lo haría. Me deja hacerlo, sí. Entonces, cuando me permitieron ser yo en la película, cada vez que le daban a play estaban los camarógrafos muertos de risa. Y me gustó esta toma, porque ya me dejaron ser yo. Y por eso la película me fue bien. Me han ofrecido actuar de nuevo, pero no he cogido más películas porque me quita mucho tiempo. O sea, el tiempo que le voy a dedicar al estudio. Yo tengo una película que voy a hacer. Se llama La Perla, de Puerto Rico. Uf. Y te necesito ahí. Así que tenlo en mente, ¿oíste? Porque la película va a ser grande. Va a ser algo grandísimo. Y va a ser la primera película que voy a ser el director y todo. Así que nos vamos a ir lejos con esta película. Otra pregunta yo creo que está llegando a La Perla, la que está en la playa, ahí mismo, ¿no, verdad? Yo quiero que la toma mía sea en una canoa yo llegando, con todos los tigres dominicanos. ¿Qué es lo que? Estamos aquí. Se armó el bobo y los tigres, gang. Eso va. Óyeme, ¿cuál es tu miedo, tu mayor miedo en la vida? No quiero partir de la tierra sin haber sentido en mi corazón lo que es entregarle mi alma a Dios y sin educar a mis hijos. Ya. Uf. Yo quiero que en el momento que yo me vaya, que le pregunten a mis hijos, ¿qué te dejó tu papá que tenía mucho dinero? Y mis hijos le respondan, él no nos dejó nada, la educación que él nos dejó es lo que más importa. Que con esa educación vamos a ser más que él. Sí, yo le puedo dejarlo el dinero que yo le dé y si no le di educación lo van a gastar. No van a saber qué hacer con él. Si le di la educación y le dejo 100 pesos, ellos lo van a llevar 200. Ok, te voy a mencionar unos nombres y tú me dices con una frase corta, con una palabra, me describe con los nombres que te voy a dar. Vamos allá. Empezamos por Juan Luis Guerra. El animal, el criminal, the bags. Ok. El Mayimbe. Uf, el mejor. Daddy Yankee. La inspiración de todo joven habido y por haber de Latinoamérica completo. Michael Jackson. Romeo Santos.
el artista más grande que ha dado la República Dominicana a partir de los 2000. Lo que no logró hacer Anthony Santos, Dios le dio la oportunidad a Romeo de lograrlo. Y cuando tú le preguntas a Romeo por Anthony Santos, dice que es su papá. Ok. Emanuel. Un luchador incansable. Diablo, este tipo va a seguir. Espérate, dame otra cosa. Bueno, mi gente, eso es todo en el show de Rockstar Show. Un aplauso para el Alfa, mi gente. Quiero que todos los jóvenes, específicamente de la República Dominicana y Puerto Rico, se den esta entrevista. Esto fue un bistec encebollado, una carne magra. Esto es una entrevista de lo cual tú puedes disfrutar de risa, de seriedad, de cómo tienes que hacer las cosas, que no te dejes llevar por los segunderos, que optes por tu decisión. Que cuando te digan vamos a darle para allí, no haga lo que usted le dé la gana, lo que usted se quiera sentir feliz haciendo. Si dicen que tú eres esto, que tú eres lo otro, una opinión de un tercero no permite que te nuble tu sueño. El que te controle en Instagram domina tu mente. Dios te bendiga. Duro.